Hola a todos. Vamos a trabajar lo que es la parte de la definición y la estructura de la célula. ¿Ok? Entonces, en este caso, la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Su tamaño es tan pequeño que para poder estudiarlo se necesitan de unos instrumentos eh, especializados, muy tecnológicos, como es el microscopio. Hay muchos tipos de microscopios, pero obviamente entre más potente podemos observar eh, las células mucho más diminutas, con más, ser más específico en detalles con ella. Sus formas son muy variadas y dependen de su función en cada organismo. ¿Listo? ¿Cómo se estudian? Gracias a la microscopía óptica, ¿sí? En este caso, pues es a partir del microscopio óptico logramos observar diferentes tipos de células, desde células humanas, animales, hasta células microbianas ya, de bacterias. Hay microscopios muy poderosos en, en función de óptica, de permitir observar a detalle la composición de las células. Es decir, la célula de por sí ya es pequeña, pero internamente de cada célula hay orgánulos, que se les llama, es decir, pequeños, pues valga la redundancia, orgánulos, es decir, otras partes de la célula que cumplen con funciones específicas para que ésta funcione. Hay microscopios ya conectados a pantallas, ¿sí? Que permiten reflejar lo que estamos tratando de observar. Es decir, ya no es necesario pegarse eh, al visor del microscopio, ¿sí? Sino que este se apunta de manera electrónica dando coordenadas y se puede observar en pantallas. Estos estudios en el siglo XIX, que dio pie a la teoría celular, llegó a cuatro postulados muy importantes. El primero, todos los seres vivos estamos conformados por uno o más tipos de células. ¿Listo? El segundo es que la célula es lo más pequeño que tiene vida, es decir, es la estructura anatómica y fisiológica fundamental de todo ser vivo. El tercero es que toda célula procede de otra célula preexistente. Es decir, así como nosotros somos productos de un papá y una mamá, ¿sí? Esa célula proviene de otro tipo de células o otros tipos de células. Y por último, el cuarto, el material hereditario pasa de una célula madre a una célula hija. ¿Sí? Es decir, fusionando más o menos el tercer y el cuarto punto es que una célula procede de otra, entonces si procedemos o si se procede de otra célula, es decir, de que ese material hereditario proviene de ella. ¿Eso? La célula, como estructura, está compuesta de tres partes principales. Tres. Una membrana que delimita la parte externa e interna de la célula, es decir, es una pared, un, una protección de la propia célula para que no entre nada hacia ella o que nada se salga de ella. El citoplasma es un líquido viscoso al interior de la célula en la que están puestos todos sus orgánulos. Y por último, el núcleo es el que controla la vida celular. En este caso, normalmente se le conoce como que es como un rector, el jefe, el que dirige todas las funciones celulares. Y como fisiología, resulta que la célula también cumple unas funciones.
ella se nutre, se relaciona, se reproduce, ella nace, también crece. Entonces, la primera, la membrana, también conocida como membrana plasmática o membrana celular, cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Es la misma membrana. Mm, como lo decíamos, es la que separa la parte externa a la parte interna. Al mismo tiempo, no solo separa, sino que ella es la que permite el intercambio de materia, de que ingrese a ver, permite que ingresen cosas a la célula, pero es seleccionada a partir de ella. Y al mismo tiempo se encarga de, por medio de la membrana, se eliminan los desechos. Sí, pero todo es muy selectivo. El citoplasma, como le decía, es una sustancia acuosa, viscosa, y en ella están inmersos los orgánulos. Y por último, el núcleo, que es donde está todo el material genético. Cuando hablamos de material genético, nos referimos al ADN, es decir, es una cadena en la que está descrita y ordenada nuestra información hereditaria de cómo vamos a ser, cómo vamos a crecer, a quién nos vamos a parecer. Y los orgánulos, pues, varían en su tamaño y función, son varios, desde ribosomas, lisosomas, vacuolas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso. Eso lo iremos viendo poco a poco, porque cada uno cumple con unas funciones específicas. Dos tipos de células. Eso. Hay dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. ¿En qué difieren? Resulta que en las células procariotas indica, su nombre procariota indica que no hay un núcleo definido, es decir, no hay un núcleo verdadero. Por tanto, el ADN de este organismo, que corresponde a las bacterias, este tipo de células, su material genético, es decir, el ADN, está libre por todo el citoplasma. ¿Sí? Está libre. No hay una cápsula que lo contenga, sino que está libre. Otra, eh, otra característica de este tipo de célula procariota es que solo posee unos orgánulos llamados ribosomas, pues, cuya función de los ribosomas es proveer energía a la célula. Entonces, nomás tiene este ribosoma. Y, como lo decía, es el tipo de células que presenta las bacterias, es decir, es un tipo de célula muy, muy sencilla. Por otro lado, tenemos la célula eucariota. La célula eucariota es mucho más compleja, mucho más evolucionada. Por tanto, el material genético de la célula eucariota está contenido, está encerrado en un núcleo, ¿sí? En el núcleo. Además, posee un gran número de orgánulos. A diferencia del anterior, este sí tiene varios orgánulos, como lo decía anteriormente. Ribosomas, mitocondrias, lisosomas, vacuolas, retículo endoplasmático, cloroplastos, ¿sí? Muchos orgánulos con cada uno una función muy específica. Y este tipo de células eucariotas son las que presentamos nosotros, los organismos mucho más evolucionados. No solamente pues nosotros los humanos, sino las plantas, reptiles, anfibios, las plantas, y ya las nombré, peces, ¿sí? Estos son los que presentan este tipo de célula eucariota. Esta es la imagen de la célula procariota, ¿sí? Donde vemos su ADN, voy a señalarlo, su ADN disperso por todo el citoplasma, no hay un núcleo que la contenga, y tiene sus ribosomas que proveen de energía.
Además tiene la membrana interna, una membrana que protege y también se encarga del intercambio. Y tiene algo extra que también va a estar presente en las plantas y es una pared celular. ¿Sí? Esa pared celular le permite, en este caso, a las bacterias y a las plantas, una protección extra, una protección extra, pues ante organismos patógenos que deseen ingresar a ella. ¿Mm? Y si observamos la gráfica, muy diferente a la célula procariota, con una gran variedad de orgánulos que le permiten un funcionamiento mucho mayor, más evolucionado a nosotros los organismos especializados, porque tenemos un gran número de actividades y funciones que se encarga cada una de estas células. Es decir, recuerden que la organización celular es células y la unión de varias células van a formar tejidos, la unión de varios tejidos van a formar órganos, varios órganos van a formar un aparato y la unión de estos aparatos van a formar un sistema. Y la unión de estos sistemas forman un organismo como nosotros. Entonces, imagínense estas funciones tan arduas, complejas, y por ello necesitamos un tipo de célula mucho más avanzada para cumplir con cada una de nuestras funciones. Anteriormente les decía que las células tienen formas diferentes. Claro, las células de nuestra piel no van a tener las mismas formas que nuestras células del cabello, ni tampoco van a tener la misma forma de nuestras células de los huesos, de la sangre, de los músculos. Cada célula, por poseer una función, va a tener también al mismo tiempo una forma específica. ¿Eso? Y esta es la célula animal. Esta es una célula vegetal. También posee los mismos orgánulos, mm, pero hay tres cositas, tres cositas mm, que hacen diferente una célula animal a una vegetal. Y es que la célula vegetal tiene algo que necesitan todas las plantas y se denomina cloroplastos. Los cloroplastos son los que le dan la coloración verde a las plantas. Y si no tuvieran cloroplastos no podrían hacer su fotosíntesis. De ahí lo importante que son los cloroplastos para las plantas. Por eso que las plantas son autótrofas, producen su propio alimento. Nosotros no tenemos cloroplastos, pues porque nosotros no producimos nuestro propio alimento. Tiene algo que les decía anteriormente, muy parecido a a la célula procariota de una bacteria, y es que posee una membrana extra a la que se le llama pared celular. Y tiene algo que la tenemos también la célula animal, pero resulta que la célula vegetal la tiene en un tamaño mucho más grande y es la vacuola. Y la vacuola es un orgánulo que se encarga de almacenar líquidos, en especial agua. Y pues resulta que nosotros tenemos la posibilidad de desplazarnos, ¿sí? Las plantas se mueven, pero no se desplazan. Son dos términos muy diferentes. Desplazarse es ir de un lugar a otro. Movernos, nosotros nos podemos mover en el mismo punto en el que estamos. Entonces, las plantas, debido a que no se desplazan, ellas necesitan tener un orgánulo que les permita retener mucho más agua en momentos de sequía o cuando haya mucho frío. Nosotros si tenemos sed o algo, nos podemos desplazar y buscar ya sea sombra para evitar la pérdida de líquidos o buscar cómo refrescarnos. ¿Listo? Bueno.